Venga. Bueno, pues buenos días a todas, buenos días a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de rueda de prensa, en el cual comparezco como alcaldesa de Casturdiales, pero sobre todo como miembro nato de la Fundación Barquín Hermoso, para informar de una decisión judicial que refuerza nuestra defensa de que continúe abierto el Colegio Público El Pedregal. Y para denunciar lo que hemos tenido que estar sufriendo, no solamente como alcaldesa, como miembro de la Fundación Barquín Hermoso, sino también lo que han tenido que estar sufriendo las familias, los niños, las niñas y la comunidad educativa del Colegio Público El Pedregal. Todo esto viene por una gestión irresponsable que se está haciendo desde el propio patronato, desde el Gobierno de Cantabria, del Partido Popular y, por ende, desde la Consejería, como todos sabéis. Voy a hacer un breve resumen de los antecedentes. Como sabéis, la Fundación Barquín Hermoso en el mes de diciembre hace una convocatoria irregular, tal y como he venido defendiendo durante todo este tiempo, en el cual se toma una decisión de manera unilateral por los miembros de esa fundación, que hay que decir que son los miembros que forman parte, cargos políticos de la propia Consejería de Educación, de miembros del ICAS, la Consejería de Economía, todos ellos miembros del Partido Popular, así como también un miembro de la Fundación Educere, yo misma como alcaldesa siendo miembro nato y el párroco de la Iglesia de Santa María también como miembro nato de la Fundación Barquín Hermoso. En aquella convocatoria absolutamente irregular se toma la decisión de la resolución del contrato de alquiler que mantiene la titularidad del colegio, del edificio, la Fundación Barquín Hermoso con la Consejería de Educación. En el mes de marzo hay una nueva convocatoria en la cual es donde tenemos conocimiento real de las pretensiones que tiene la Consejería de Educación, el Partido Popular, sobre el cierre del Colegio Público El Pedregal. En estos breves antecedentes hemos tenido que escuchar al consejero de Educación, al señor Silva, cómo se parapetaba y se escudaba tomando una excusa de que había sido una decisión de la Fundación Barquín Hermoso, como si fuese un ente abstracto. No, señores, no pueden llevarnos a engaño el propio consejero de Educación, entendiendo que los propios miembros que conforman ese patronato son cargos políticos del Partido Popular. Ha sido el Partido Popular quien ha tomado la decisión de cerrar el Colegio Público El Pedregal. Con todo esto, y tal como me comprometí y prometí, presenté una demanda, insisto, como miembro nato de la Fundación Barquín Hermoso, en el cual la justicia ha hablado y lo que viene a decir es que el juzgado de primera instancia número 6 de Santander ha decretado la suspensión cautelar de los acuerdos del patronato que pretendían el cierre del Colegio El Pedregal. Acuerdos tomados irregularmente en la convocatoria legal de diciembre de 2024 y en el primer punto de la convocatoria de marzo de 2025. Este auto que ha tomado la jueza del juzgado de primera instancia número 6, y tal y como dice, sin interpretación alguna por mi parte ni por nadie, viene recogido que lo ha hecho sin ni siquiera tener la necesidad de haber escuchado a la otra parte, a la parte demandada, a la Fundación Barquín Hermoso, porque entiende la jueza, sin interpretación alguna por parte de nadie, que hay urgencia y riesgo de daño irreparable si no se actúa con rapidez. La resolución reconoce indicios claros, con la documentación presentada como miembro de la Fundación Barquín por mi parte, de que las decisiones del patronato pueden estar vulnerando derechos. Y leo textualmente lo que dice el auto, para que no se busquen más excusas por parte del consejero de Educación. Esto no lo dice la alcaldesa de Casturdiales, no lo dice Susana Herrán como miembro del patronato de la Fundación Barquín Hermoso, lo dice una jueza. Y dice: es preciso para la adopción de una medida cautelar que exista un riesgo real de que mientras se sustancia el proceso declarativo, el demandado, en este caso la Fundación Barquín Hermoso, pueda intentar maniobras fraudulentas que pongan en peligro o hagan imposible una futura ejecución. Y continúa diciendo la jueza: en el presente caso procede estimar también el requisito de peligro de mora procesal
derivado del contenido del acuerdo, del que resultaría la imposibilidad del desarrollo de la actividad docente ante la eventual falta de disposición del edificio y atendido especialmente el periodo del año en el que nos encontramos ante la próxima reanudación del curso escolar. La parte dispositiva, que es lo importante, acuerda la jueza la siguiente medida cautelar: suspensión de los acuerdos del patronato de la Fundación Barquín Hermoso adoptados en fecha 20 de diciembre de 2024 y el primero de los acuerdos del patronato de la Fundación adoptado en reunión de 13 de marzo de 2025. Insisto en que esto no lo dice la alcaldesa de Castro y en esto no cabe interpretación. Lo está diciendo una jueza. Para continuar, esto no es una victoria ni es una guerra de quién va a ganar. Desde el primer momento que vimos cuál era el planteamiento del Partido Popular, de este Gobierno de Cantabria, del consejero de Educación, sabemos todos que quien pierde es el sistema educativo público de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Pero sí que quiero decir que es más que una victoria legal, es una victoria moral. Moral para todas las familias, para todos los docentes, para todos los vecinos y vecinas de Castrurdiales, que llevamos meses reclamando sentido común y respeto. Hemos tenido que aguantar insultos, desprecios y mentiras por parte del consejero de Educación, Sergio Silva, que parapetado tras el atril del Parlamento de Cantabria, ha sido la única vez en la historia del Parlamento que el propio Gobierno interpela a uno de sus miembros. ¿Con qué fin? Con el fin de tener todo el tiempo del mundo para poder decir las barbaridades y parapetarse en una decisión de la Fundación cuando es una es una decisión meramente ideológica de lo que pretende el Partido Popular para nuestra Comunidad Autónoma de Cantabria. Por tanto, como alcaldesa y como miembro nato de la Fundación Barquín Hermoso, exijo disculpas públicas. A las familias, lo primero, por haberlas tratado con desprecio y desconfianza. A los docentes del Colegio Público El Pedregal, por ningunear su trabajo y su entrega. Y a toda la ciudadanía castreña por su negligencia política y privarnos de algo tan esencial como uno de nuestros colegios públicos. Un colegio público lleno de niños, lleno de niñas, lleno de ilusiones y de arraigo en nuestra ciudad. Estas disculpas no son una petición personal, son una obligación democrática y moral. El Pedregal no se cierra y vamos a llegar hasta el final, tal y como prometí y me comprometí. Queremos una cosa muy clara, que el colegio siga abierto este curso escolar, que se devuelva a la Fundación Barquín Hermoso lo que se le ha arrebatado, que es su función social y pura y exclusivamente educativa, no partidista, y que se respete la voz de la comunidad educativa. Instamos al consejero de Educación a que revierta esta situación. Ya no le sirve escudarse en un acuerdo tomado por la Fundación Barquín, porque estos acuerdos tomados son con artimañas. Este auto los deja sin efecto. Si no respetan a los castreños, a las familias ni al auto de una jueza, lo mejor que puede hacer el consejero de Educación es dimitir. Es un consejero de Educación que en estos 2 años, y especialmente en este último año, no tiene el concepto claro de lo que significa el cargo que ostenta. No lo tiene claro. Se ha debido de pensar que la palabra cargo es educación pública, me lo cargo. Derechos de las familias, me lo cargo. Los derechos de los niños y niñas que están recibiendo una educación excepcional en el Colegio Público del Pedregal, me lo cargo. Los derechos laborales del personal docente, me lo cargo. ¿Me voy a cargar la educación pública de la Comunidad Autónoma de Cantabria? Me lo cargo. El concepto lo tiene equivocado. Señor consejero de Educación, su cargo se ha convertido en una carga para toda la comunidad educativa de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Así que le exijo su dimisión inmediata, o en su caso, porque todo esto no hay que olvidarnos que lo está llevando a cabo con el beneplácito de la presidenta del Gobierno de Cantabria, del Partido Popular, que da la callada por respuesta, que no ha dado la cara,
que no ha seguido el procedimiento y el trámite administrativo, reglamentario, preceptivo y obligatorio que tiene cualquier gobierno para llevar a cabo el cierre de un colegio público. Se ha saltado toda la tramitación administrativa preceptiva. Así que ya no valen más excusas. Se están cargando la educación pública en beneficio de la privada y de la concertada. Así que desde estos micrófonos vamos a continuar peleando y luchando, como es nuestra obligación, porque el Colegio Público El Pedregal siga abierto y que Casturbiales va a dar la batalla hasta el final, para conseguir mantener lo que siempre nos ha definido el Partido Socialista, que es la educación y los servicios públicos. Bueno, buenos días a todos y a todas y muchas gracias por asistir a esta convocatoria. Yo quería acompañar hoy a la alcaldesa de Casturdiales y a su vez vicesecretaria general del Partido Socialista de Cantabria, porque llevamos ya unos meses y es triste tener que venir hoy aquí una vez más, después de tantos meses de lucha en el Parlamento de Cantabria por el Colegio El Pedregal, por la enseñanza pública y por la pervivencia de un centro que lleva tantos años en Casturdiales, que ya está muy arraigado, como ha dicho la alcaldesa, y que es voluntad de este gobierno, del PP, de María José Sáez de Buruaga, de querer cerrar ese colegio público y dar al traste con tantos anhelos, con tantas vidas, porque dentro de un colegio lo que hay es vida. Y además es que entendemos que es una decisión política, a diferencia de las respuestas que da el consejero de Educación, el señor Sergio Silva, que parece ser que él cree que no es un político, pero yo siempre he creído que los consejeros del gobierno de Cantabria pues son cargos políticos y lo que hacen es política. Dice que politizamos constantemente la educación en el Parlamento de Cantabria, pero quien la politiza una y otra vez es el señor Silva. Y es una decisión que sí debería tener vuelta atrás, a diferencia de lo que dice el señor Silva. Y vamos a luchar por conseguir revertir esta situación y que en septiembre el Colegio Público El Pedregal vuelva a abrir sus aulas y vuelva a abrir sus puertas. Y sobre todo, también radica, como ha dicho la alcaldesa, en una ilegalidad, como fue la convocatoria de ese patronato el pasado 20 de diciembre del 2024 de la Fundación Barquín Hermoso, de la que, por cierto, y nadie menciona, la presidenta nata de esa fundación, de ese patronato de la fundación, es la señora María José Sáez de Buruaga, presidenta del Partido Popular de Cantabria y del Gobierno de Cantabria. Y es que el tiempo quita y da razones. La justicia, ante la denuncia de Susana Herrán, de la alcaldesa de Casturdiales, ha adoptado la medida cautelar de la supresión de los acuerdos, como nos ha relatado, de la Fundación Barquín Hermoso, que por cierto es la propietaria del edificio, del colegio, y son los que servían al consejero, de alguna manera, al consejero de Educación, como excusa para cerrar el colegio. Ahora ya no tiene excusas, ahora está claro, es evidente y es notorio que la decisión era absolutamente política y absolutamente ideológica. Y voy a intentar resumir la cronología de los hechos en cuanto a la situación parlamentaria se refiere. En primer lugar, hubo una moción aprobada en el Parlamento el 28 de mayo, en la que aprobamos por mayoría revertir el cierre del CEIP El Pedregal, garantizando su funcionamiento más allá del curso 2024-25, que es el que acaba de terminar. En segundo lugar, como no se veía ningún movimiento, ni parecía que el Gobierno de Cantabria hacía ningún caso a esta resolución aprobada por mayoría por el Parlamento, pues decidimos hacer una pregunta con respuesta escrita el 16 de mayo, 3 semanas después, para saber cuándo y cómo se iba a cumplir la moción aprobada el 28 de abril. En tercer lugar, como no llega ninguna respuesta y se acerca el debate de orientación política últimos de junio, el mes pasado, lo que hacemos es una propuesta de resolución del Partido Socialista de Cantabria en la que solicitamos lo solicitamos al Gobierno, pues que revierta esa situación y que mantenga abierto el Colegio El Pedregal. Por fin, el 18 de julio, una gran fecha para algunos y nefasta para otros, hace escasos días, llega la respuesta a esa pregunta del 16 de mayo, más de 2 meses después, en la que preguntábamos por cómo y cuándo iba a cumplir la moción aprobada en el Parlamento del Gobierno de Cantabria. Y con una falta total de respeto, diría yo, pues el Gobierno nos contesta
lo siguiente, que se lo voy a leer. La Consejería de Educación y Formación Profesional y Universidades se encuentra trabajando dentro del proceso de escolarización del curso 25-26 y el marco legal vigente de conformidad con lo establecido en la Ley de Transparencia. Me pregunto yo, tras leer varias veces esta carta del Gobierno, entiendo que no responde a ninguna de las preguntas realizadas y me parece una absoluta broma. Pero es que antes de contestarnos, el Gobierno de Cantabria, y por eso digo lo de la falta de respeto además, justo dos días antes, el 16 de julio, publica la resolución en el BOC de cierre definitivo del colegio, sin contestar al Parlamento previamente. Por lo tanto, desde el Partido Socialista entendemos que todo ha sido un despropósito, que sobre todo el fondo, que es lo más importante, pero las formas también han sido absolutamente lamentables. Por tanto, el PP de Buruaga, y remarco la señora Buruaga como presidenta del patronato de la Fundación y máxima responsable, y el consejero Silva, que lo que hace es cumplir órdenes de la señora Buruaga, incumplen, primero, la moción aprobada por el Parlamento el 28 de mayo. Segundo, la resolución aprobada por mayoría también en el debate de orientación política, por lo que ha quedado demostrado que el Partido Popular ha hecho absolutamente todo mal, ninguneando a la comunidad educativa del Pedregal, como decía la alcaldesa, a los docentes, a los padres, a las madres, al Ayuntamiento de Castro, a la propia alcaldesa como máxima responsable del Ayuntamiento de Castro-Urdiales, pero sobre todo, y lo que más nos duele, a los niños y niñas del colegio El Pedregal. Y ya estamos empezando a cansarnos del ninguneo, del desprecio que el Gobierno de la señora Buruaga hace al trabajo que hacemos los grupos parlamentarios en el Parlamento, porque una y otra vez aprobamos resoluciones, en mociones, en PNLs, que luego, incluso aquellas que el propio Partido Popular aprueba y vota a favor, las incumple de manera sistemática. Recordemos que el PP, por cierto, está en minoría parlamentaria y está en un gobierno en minoría. Y lo que queda constatado es que el gobierno de Buruaga, y muy especialmente el señor consejero de Educación, el señor Sergio Silva, cierran un colegio público con excedente de matrícula y además lo hacen con malas artes, con desprecio, con medias verdades y no mentiras, como hemos podido ver que incluso una jueza ya lo aclara. Y a día de hoy, y lo que es más importante, a día de hoy no sabemos cuáles son los intereses y el empecinamiento en cerrar un colegio público en un edificio de Castro-Urdiales, vamos a decir, con un alto valor urbanístico. Por lo que desde el Grupo Socialista pedimos a la señora Buruaga, ya no al señor Silva, el cumplimiento, en primer lugar, el cumplimiento estricto de las resoluciones del Parlamento de Cantabria y de lo que se aprueba en el Gobierno de Cantabria, que es, en definitiva, el mantenimiento del Colegio Público El Pedregal y más con la sentencia del juzgado, y pedimos que el consejero Silva dimita o, si no, que le cese la señora Buruaga. Porque es un mal consejero para Cantabria. Lo ha demostrado en todos estos meses con multitud de conflictos, cerrando con multitud de conflictos con la Junta de Personal Docente, cerrando o eliminando proyectos muy interesantes para Cantabria, como era el de Viérnoles, de la FP de Viérnoles. Por tanto, por último, decir que a nadie le quede ninguna duda de que vamos a seguir luchando hasta el final, apoyando a la alcaldesa de Castro-Urdiales, porque la educación pública de Cantabria y porque el Pedregal siga abierto. Y ante la incapacidad manifiesta, la incompetencia y el sectarismo del consejero Silva, el consejero de Educación, pues, insisto, pedimos que le cese la señora Buruaga o, si no, que se vaya él mismo y cierre la puerta al salir, como decía ayer la alcaldesa. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? Tienen prisa, creo. Sí, tenéis otra cosa ahora, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. El consejero comentaba que en el punto en el que se encuentra el proceso de escolarización, que ya no se van a poder inscribir los alumnos. Usted dice que sí. No sé cuál es la situación, si se van a poder inscribir los alumnos o qué va a pasar con ello. Vamos a ver, yo no he dicho que sí. Lo he dicho que sí. Yo he dicho que el consejero de Educación puede revertir la situación. Lo ha hecho, fíjate, ha salido el proceso de escolarización hace unos días
con la misma premura que se ha preocupado el señor consejero de hacerlo civilinamente en las publicaciones del Boletín Oficial de Cantabria, lo puede hacer exactamente con la misma celeridad y dejar que los niños y niñas del Colegio Público del Pedregal el día 6 de septiembre entren por las puertas de ese colegio público. Insisto, no se ha llevado a cabo por parte del consejero de Educación los trámites preceptivos que conllevan y son de obligado cumplimiento para llevar a cabo un cierre de un colegio público. Lleva una serie aparejados, esa tramitación administrativa lleva aparejado una serie de informes técnicos que tienen que estar bien justificados con su estudio económico, con su repercusión demográfica, con un estudio sobre cómo a futuro puede repercutir en la población, en este caso de Casturdiales, el hecho de que cierren un colegio público. Tiene que estar perfectamente justificado que no va a sobrecargar otras aulas, porque al final lo que han hecho ha sido, a los niños y niñas del Colegio de Pedregal, los han escolarizado en aulas de otros centros, con lo cual el nivel del ratio va a subir en esas aulas del resto de centros educativos. Se suspenden y se eliminan 2 aulas de 0 a 2 años, que de esto nadie habla, ni siquiera el consejero. 2 aulas que están ubicadas en el Colegio Público del Pedregal se eliminan. Y de esto no se habla. Que son del colegio enfrente. De esto no se habla. Además, que es que previo, y es preceptivo de obligado cumplimiento, insisto, que se lo ha saltado a la torera el consejero de Educación, es preceptivo, aparte de esos informes técnicos, esos informes demográficos, esos informes económicos, que debe de llevar aparejado esta tramitación para el cierre de un colegio público, no es solamente el del Pedregal. Desde aquí, desde esta sede del Partido Socialista, a mí como alcaldesa me duele el cierre del Colegio Público del Pedregal y voy a pelear por todo, pero como vicesecretaria y socialista me preocupa también el resto de los otros 7 colegios que ha cerrado el señor Silva en lo que va de año y que se ha saltado exactamente igual la tramitación administrativa que es preceptiva y obligada. No se han hecho los informes técnicos, no se han hecho los informes jurídicos, no se ha aprobado en tiempo y forma por Consejo de Gobierno. Han metido la supresión de las plazas de los docentes de manera, con calzador, en una publicación que nada tenía que ver con el cierre del Colegio Público El Pedregal. Y además de esto, no se ha saltado a la torera algo que es también de obligado cumplimiento, que es dar audiencia. Los 15 días de audiencia pública que tienen que dar a las familias, a los sindicatos, a la comunidad educativa, a los docentes y al propio ayuntamiento. Se lo ha saltado. Se lo ha saltado porque es que llega a tal grado la soberbia de esta persona, como consejero y como cargo político público, llega a tal grado que se cree que está por encima del bien y del mal. Y lo ha hecho mal y eso es lo que vamos a defender. Hemos empezado consiguiendo la suspensión cautelar y tirando por tierra la excusa que estaba utilizando el consejero de Educación. Pero esto vamos a continuar, porque se ha saltado absolutamente todos los trámites legales y de obligado cumplimiento previamente a tomar la decisión de cerrar el Colegio Público El Pedregal y los otros 7 colegios públicos que ha cerrado. Y además, quiero hacer otra aclaración para que se vea que esto es ideología pura y dura. Es el Partido Popular en su plena esencia. Ha cerrado 8 escuelas infantiles públicas, incluyendo el Colegio Público El Pedregal en Casturdiales, saltándose primeramente toda la tramitación previa. Sin audiencia, sin pasar por Consejo de Gobierno, sin hacer la publicación preceptiva, sin informe, sin absolutamente nada. La ideología pura y dura es, además, que son escuelas infantiles que están en núcleos muy alejados de lo que son los núcleos urbanos. ¿Qué quiere el Partido Popular? Al final, de boquilla, trabajar contra la despoblación del entorno rural, pero sin embargo solamente lo dice de palabra, porque realmente lo que está haciendo es desmantelar los servicios públicos, en este caso escuelas infantiles, educación pública, en entornos, vamos a llamarles más o menos rurales. ¿Qué hace con la sanidad pública? Pues exactamente igual que la educación pública. Va intentando, ellos lo llaman optimizar recursos, pero al final son recortes en la sanidad pública de esos entornos.
¿Qué hace para el Partido Popular contra el despoblamiento rural? Seguramente que lo sabréis porque lo habéis publicado en alguna ocasión. Plazas de toros móviles itinerantes por las zonas rurales. Eso es lo que hace el Partido Popular con nuestra comunidad, con la educación, con la sanidad. Ya no es pasar el rodillo, es pasar una pisonadora. Y esto creo que como comunidad autónoma debemos de poner ya pie en pared. Pero no solamente, insisto, desde los castreños y castreñas. Es que esto es un atropello a la comunidad autónoma de Cantabria. Ese es el formato que tiene el Partido Popular, la señora presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, que está más preocupada en sacar titulares ya preaprendidos que vienen de Génova que preocuparse de lo que realmente nos interesa a los cántabros y las cántabras, que es una sanidad pública y de calidad y una educación pública de calidad, gratuita e inclusiva. Yo tengo una pregunta. Sí. Dado que, como dices, han incumplido, ya como vicesecretaria, se han incumplido todos los trámites preceptivos a la hora de cerrar no solo el Pedregal, sino otros 7 centros, no sé si están barajando la posibilidad de llevar este asunto también al juzgado, más allá del Pedregal, sino los otros. Sí. Todo documentalmente se ha presentado absolutamente todo. En el caso del Pedregal. En el caso del Pedregal. Pero dado que hay otros 7 centros que también se han cerrado sin ningún informe previo, sin ninguna justificación y también se han saltado todos esos trámites, no sé si desde el partido se plantean llevarlo al juzgado y que puedan seguir la misma dinámica que el Pedregal, es decir, que tumben o lo paralicen. Yo creo que como responsables, máximos responsables y gestores en el Gobierno de Cantabria lo que tienen que hacer es cumplir la ley. Si no cumplen la ley, desde luego, que desde el Partido Socialista, no solamente con el Colegio Público del Pedregal, llegaremos hasta el final, ya lo ha dicho el portavoz parlamentario, que se están saltando todo a la torera. Todo a la torera. Eso es lo que nos ha... La carga que estamos padeciendo los cántabros y las cántabras. Y respecto a lo que preguntabas antes, hay periodo de matrícula ordinario en la educación, hay periodo de matrícula ordinario y periodo de matrícula extraordinario, con lo cual no habría ningún problema, porque todavía se pueden matricular en el centro. Ellos, lógicamente, en el periodo de matrícula ordinario, porque así se lo ha indicado la propia Consejería de Educación, llamando al centro, al AMPA, etcétera, se han matriculado gran parte de los alumnos del centro, gran parte en otros centros de Castrurales, otros 5 centros de Castrurales. Pero claro, hay unas familias que incluso son varios hermanos, unos niños van a un centro y otros niños a otro, lo cual genera un problema a las familias. Pero poder matricularse pueden porque hay un periodo extraordinario que se inicia en mayo, yo mismo he matriculado a mi hijo, pero hay otro periodo extraordinario más adelante, con lo cual no habría un problema si la Consejería de Educación tiene voluntad de hacerlo, porque estamos en el mes de julio y el centro no empieza hasta septiembre. ¿Podrían contemplar el Pedregal en ese periodo extraordinario? Si tienen voluntad, sí. Que ahí vienen los centros y tú... Si tienen voluntad. El problema es que no tienen voluntad y ayer mismo, después de la sentencia o de la resolución de la jueza, el propio consejero de Educación ha hecho unas declaraciones en las que dice que no hay marcha atrás y que la decisión está tomada. Por eso decimos que es una decisión política, porque ya no tiene la justificación que decía que era una cosa de la Fundación, que lo solicitaba la Fundación porque quería revertir el alquiler o caducaba el alquiler. Ahora ya la justificación es otra. Por eso decimos es una decisión propia del Gobierno política. Yo se lo preguntaba porque ayer en rueda de prensa comentaba que los niños y profesores el día 6 de septiembre se iban a poder incorporar al centro del Pedregal. Bueno, yo voy a matizar mis palabras porque yo me hago responsable de lo que digo, no de lo que se entienda. Yo lo que dije es que lo que vamos a solicitar e instamos al consejero de Educación que convoque de manera inmediata la reunión del patronato de la Fundación Barquín Hermoso, porque desde el Ayuntamiento hemos dado diferentes alternativas. Esos acuerdos ahora mismo se encuentran suspendidos, con lo cual la excusa de que no se pueda revertir ni se pueda continuar alquilando el edificio propiedad de la Fundación se puede hacer. Entonces, lo que he instado es a que convoque y de manera inmediata a la Fundación para poder revertir la situación, se continúa con el contrato del alquiler y que puedan los niños y niñas del Pedregal, así como los docentes, poder entrar el 6 de septiembre por la puerta del Colegio Público del Pedregal.